¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a iniciar. Vamos a ponernos en la presencia de Dios para que sea Él el que pues dirija este momento. Entonces hoy nuestro tema que vamos a ver ya es el tema número 13. Entonces a los que hacen falta de ver los otros temas, por favor les encargamos ahí, hay un grupo de Facebook para que puedan ustedes ver los videos de las clases anteriores y ahí en ese mismo grupo se sube pues las tareas, ¿no? Las actividades que hay que hacer. También ahí en el grupo de WhatsApp, ahí también envío. Ahí les voy a enviar todas las 13 sesiones anteriores, ¿no? Hasta la actual, para que vayan viendo los temas, los videos que se suben y también vayan haciendo las actividades, ¿sí? Las actividades, nada más recordarles que hay que enviárselas a Fernanda, ¿sí? La catequista Fernanda. Ahorita les voy a pasar otra vez el número de ella para que lo tengan registrado y ahí hay que mandarle las tareas. Es importante hacerlas porque se está llevando un control de las tareas. Ahorita les voy a pedir que ahí en el chat de aquí de la clase de Meet pongan su nombre, por favor, ¿sí? Su nombre completo, ese va a ser como el pase de lista, ¿sí? Les encargo entonces poner ahí todos su nombre completo. Entonces empezamos, si gustan hacerlo, por favor. Vamos a dar un minutito para que pongan su nombre. Muy bien, entonces vamos a iniciar, por favor. Nos vamos ahí en el lugar donde estén, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a pedirle para que Dios ilumine pues nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos entender lo que hoy Dios nos quiere decir, pues a través de esta catequesis, ¿sí? Entonces vamos a persignarnos, decimos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer la oración que viene ahí. Si la alcanzan a ver ahí los que están en pantalla. Dice oración inicial. No lo alcanzo a leer bien. Bueno, ahí van repitiendo después de mí, ¿sale? Ujú. Decimos, tu palabra, Señor, es evangelio. Tu palabra, Señor, es evangelio. Anunciado en los confines de la tierra. Anunciados los confines de la tierra. Esta está en la escritura. Está en la escritura. Está en los sobres. Está en los pobres. Se siembra en otoño Siempre en otoño. y brota en primavera. Y brota en primavera. Tu palabra, Señor, es fuerza y lucha. Tu palabra, Señor, es fuerza mía. Es sal, es luz y es levadura. Sal, luz y levadura. Es paz en armonía. Es paz en armonía.
Es convocatoria juvenil que invita a la alegría. Invita a la alegría. Bendita es la palabra del Señor, proclamada en comunidad de hermanos. Proclamada la Cantad comunidad. un cántico gozoso y aplaudan calurosas vuestras manos. Amén. Y también le pedimos a nuestra Madre María que también interceda por nosotros para que podamos conocer más a Jesús. Hacemos toda la oración del Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, igual vamos a apagar si quieren micrófonos y ya ahorita que les vaya preguntando, pues el que guste puede encenderlo y ya me va contestando lo que pueda preguntarles. Bueno, a ver, si apagamos micrófonos, espera, permítame. Apagamos micrófonos. Listo. Ok, vamos a empezar. Bueno, de los que estuvieron la clase pasada, si nos pueden decir o nos pueden hablar de qué es lo que aprendieron la semana pasada, el sábado pasado que nos dio la clase Fernanda, la catequista Fernanda. Entonces, a ver, si me puede decir alguien de los que estuvieron, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que vieron? ¿De qué se acuerdan? ¿Sí? ¿Alguna cosita que se hayan acordado, alguna frase, alguna palabra, etcétera? Sí, para recordarles a las personas nuevas que hoy nos acompañan por primera vez aquí en la catequesis, para irles recordando. ¿Qué fue el tema pasado? ¿Alguien que me pueda decir, por favor? Ahí sí pueden encender micrófonos, pero de uno por uno. Adelante. Nada, de nada se acordaron. La llegada de... ¿De quién? ¿La llegada de quién? Adelante, que no les dé vergüenza, lo que se acuerden. ¿Alguna frasecita, alguna palabra, lo que ustedes recuerden? Adelante. Alégrense, el reino de Dios llegó. Ajá, pues ese fue el tema, ¿no? Alégrense, el reino de Dios llegó. ¿Pero de qué se acuerdan? ¿Cuál fue, no sé, alguna cosa que se hayan acordado? ¿O qué es el reino de Dios? ¿O porque hay que alegrarnos porque llega el reino de Dios? ¿O cuál era el ejemplo de cómo era el reino de Dios o cómo pudiera ser el reino de Dios? A ver, alguien que me pueda ayudar para poder compartirle a los demás, a los que van llegando por primera vez. ¿Sí? Adelante. Hablamos sobre el reino de Dios que está en nuestros corazones. Muy bien. ¿Y quién nos viene a hablar del reino de Dios? ¿Quién fue esa persona que nos habló del reino de Dios? Jesús. Exactamente, Jesús nos viene a hablar del reino de Dios, nos viene a hablar de su Padre. Y por eso hay que alegrarnos porque el reino de Dios ya está, sí, ya está, ya se vino a instaurar. Y también la maestra Fernanda nos hablaba acerca de cómo era un rey antiguamente o cómo es un rey, cómo fue el rey, bueno, Jesús, cómo, pues él es nuestro rey, pero cómo tenía las mejores vestiduras, tenía el mejor, eh, no sé, algún palacio. ¿De qué nos hablaba la maestra Fernanda? De cómo era el rey, cómo es Jesús. Era muy amigable y que no tenía
un castillo, pero sí tenía mucho amor en su corazón para las otras personas. Ok, muy bien. Exactamente, no era los mejores lujos, de hecho no tenía un palacio, ¿no? Sino que andaba en la calle enseñando a todas las gentes, curando a los enfermos y haciendo siempre el bien. Y ese amor que bien nos comentaba ahorita. ¿Cuál es tu nombre? Ahorita la que nos dijiste que Dios tenía ese amor. Elisa, Jesús. Elisa. sí. Ah, muy bien, gracias, Elisa. Entonces nos decía Elisa que, que Dios pues no tenía un palacio. Mande, perdón. Hola, Y nos decía que no tenía un palacio, pero que hacía el bien siempre, que ese amor. Muy bien. ¿Algo más que se acuerden de lo que nos hablaba la maestra Fernanda? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca del tema del día de hoy, que es, nos dice el tema, se llama La Biblia es la palabra de Dios. No, más bien, la Biblia de Dios alimenta la vida. Así se llama el tema del día de hoy. La Biblia alimenta la vida. ¿Sí? La palabra de Dios, aquí la tenemos, si se fijan, aquí está la palabra de Dios. Tenemos una Biblia, ¿sí? En esta Biblia, ahí se encuentra la palabra de Dios, ¿sí? Y esta palabra nos va a dar vida, nos va a alimentar nuestra alma, así como nosotros ocupamos alimento para poder crecer, eh, tenemos que desayunar, tenemos que comer, tenemos que cenar, para estar fuertes, ir creciendo bien, ¿no? Saludables. También ocupamos de nuestra alma, fortalecer nuestra alma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la palabra de Dios y también ustedes se están preparando para recibir la primera comunión, también a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos. De esa manera vamos a poder alimentar nuestro espíritu. Pero hoy vamos a hablar acerca de la Biblia. Dice, la palabra Biblia es del griego y significa libros. Es decir, que la palabra de Dios, pues está contenida, es una gran biblioteca que nos va a hablar acerca de Dios y también nos va a hablar de esa promesa. ¿Cuál fue la promesa? Jesús, ¿sí? Que envió al mundo, ya hablamos en temas pasados acerca de cómo Dios le hace esa promesa a Adán y Eva y envía un Salvador. ¿Y cuál Salvador es ese? Pues obviamente es Jesús. Entonces, y ya también a días anteriores celebrábamos pues el nacimiento de Jesús. Ya el mes pasado, en diciembre, celebramos ese nacimiento de Dios. Que Jesús nació en un pesebre, ¿sí? Rodeado de animales. Los primeros que se encuentran con Jesús, pues son los pastorcitos que estaban pues en los campos. Después, en sábados anteriores veíamos la Epifanía, cuando Dios se manifiesta a los reyes de Oriente, a los reyes magos, ¿sí? Entonces, y ya el domingo pasado, perdón, el sábado pasado, se hablaba acerca del reino de Dios. Entonces, la palabra de Dios, entonces decíamos, significa libros, es una gran biblioteca la que tenemos aquí. Sí, también a la Biblia se le conoce como Sagrada Escritura. ¿Sí? ¿Por qué sagrada? Porque es Dios quien inspira a los hombres para que escriban pues la palabra de Dios, lo que Dios quería que no era como si le dictaran, sino más bien Dios inspiraba, Dios les daba esa sabiduría para que escribieran por la Sagrada Escritura. Por eso dice Sagrada Escritura, porque es Dios quien pone por escrito esa palabra, lo que Dios quiere decirnos a través de él. Entonces, la Biblia tiene un autor divino, ¿sí? Que es el Espíritu Santo, que es el que inspira. ¿Sí? Nosotros cuando tengamos alguna dificultad, pues hay que pedir al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina mi mente, mi corazón. Hay que siempre pedirle al Espíritu Santo que nos inspire. Entonces, y también se valió de autores humanos, o sea, de personas como tú, como yo, que dependiendo de sus capacidades, pues Dios los inspiraba. No les dictaba a Dios lo que quería, sino más bien les daba esa sabiduría y ellos escribían de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo al nivel de estudios que tenían en aquel entonces. Pero
Dios inspiraba a través del Espíritu Santo para que estos autores humanos pues puedan escribir lo que Dios quiere decirnos. Entonces decíamos, eran guiados por Dios y obviamente por Dios Espíritu Santo también. Y el autor principal de la Biblia es Dios, ¿sí? Entonces decíamos, la Biblia es palabra de Dios, ¿sí? Porque Dios inspira a estos hombres de aquellas épocas. La Biblia se escribió hace miles de años, pero todavía es vigente, ¿sí? Lo que vemos en la palabra de Dios, en la Biblia, pues nos va a llevar a poder cambiar pues nuestra vida, ¿sí? Entonces, aquí en la Sagrada Escritura, en la Biblia, la palabra de Dios, vemos que, bueno, ahorita vamos a ver cuántos libros tiene la Biblia, ¿no? Pero desde el principio, pues Dios sabemos que Dios nos creó. Hay un libro que se llama el libro de Génesis, que significa generación. ¿Cómo inicia la vida en el mundo? Sí, nos va a hablar ese libro del Génesis. Y en esa nos habla que Dios nos crea a imagen y semejanza de Él. Entonces nosotros somos esa imagen de Dios porque Dios nos crea. Dios hace, somos hechura de Dios. Dios nos crea. Y Dios también, pues, crea todo lo que vemos y todo lo que no vemos, todo lo que no se ha descubierto todavía, Dios lo ha creado. Entonces, desde el principio Dios nos crea esa imagen. Para hacer la semejanza de Dios, pues ocupamos bautizarnos para ser plenamente hijos de Dios. Entonces, ya ahí somos imagen y semejanza de Dios. Imagen cuando nacemos, Dios nos crea y vamos a hacer la semejanza de Dios cuando nos bautizamos, ¿sí? Entonces, desde el principio, Dios nos hace esa imagen y semejanza, perdón, de Dios. También Dios nos da la inteligencia, ¿sí? Todo, todo procede de Dios, es decir, todo lo manda Dios, ¿sí? Al crearnos, nos da esa inteligencia para ser personas inteligentes. Por eso, a lo largo de la historia, vemos todos los inventos que han creado esas personas, esos genios. Por ejemplo, eh, un genio, bueno, de la escuela, ¿qué genios o qué personas han hecho algún invento? ¿Quién me puede decir en lo que le han dicho en la escuela? ¿Alguna persona que, no sé, que creó algo importante para la vida de la humanidad? ¿Sí? ¿Alguien que me pueda decir? Y ahí, Dios, mande. Dios, Bueno, Dios es todo el creador de todo, pero alguien humanamente, ¿sí? Ahí cuando les hablan Jesús, bueno, aparte de el Jesús, bueno, planeta, el planeta. dejando a Dios y dejando a Jesús, ¿sí? Alguna persona que haya hecho un invento para ayudarnos a la humanidad, ¿sí? Que ahí a lo mejor en el libro de ciencias, ahí de la escuela, a lo mejor les han hablado un poquito. Profe, Bueno, puede ser un inventor. mande. Puede Ajá, un ser un inventor. inventor. ¿Un qué, perdón? los Un científicos, inventor. Ajá, algún científico, exactamente. Por eso Dios le da esa inteligencia para que pueda desarrollar, no sé, alguna vacuna. Por ejemplo, ahorita que estamos en esta pandemia, hubo muchas personas, muchos científicos, muchos doctores que se pusieron a investigar cómo hacer una vacuna para protegernos del COVID, ¿sí? Entonces ahí Dios les dio esa inteligencia a esas personas, eh, esos científicos, para que hicieran esa vacuna para proteger a la humanidad. Así a lo largo de la historia vamos viendo, ¿no? Que hubo una persona que hizo el carro, otra persona que hizo la bombilla, o sea, hizo el foco para que tuviéramos luz, otro que hizo esto y el otro. Entonces, cada uno, Dios le dio esa inteligencia y él pone al servicio de los demás. Por ejemplo, en ustedes, a lo mejor habrá algunos de ustedes que es muy inteligente para las matemáticas, ¿sí? Dios le dio esa inteligencia para ser bueno en las matemáticas. A lo mejor otro no es bueno en las matemáticas, pero es bueno para escribir, es bueno en español, o, o no le gusta español, pero le gusta la ciencia y se pone a Profe, investigar cómo se crearon los dinosaurios, etcétera. Entonces, a lo que voy es que Dios, al crearnos, nos da la inteligencia, ¿sí? Nos hace seres inteligentes. Entonces, Dios, por eso nos hace esa imagen y semejanza, porque Dios es un Señor, nos dice, hay una pregunta, dice, ¿quién es Dios? Y nosotros contestábamos antes,
un Señor infinitamente bueno, sabio y poderoso, principio y fin de todas las cosas. Nos decía ese catecismo hace mucho tiempo. Yo creo que a lo mejor a algunos de sus papás o a sus abuelos les tocó ese catecismo, donde eran preguntas y venía la respuesta. Y una pregunta era, ¿quién es Dios? Y la respuesta era, un Señor infinitamente bueno, sabio y poderoso, principio y fin de todas las cosas. Entonces Dios es creador y Dios es muy sabio y nos dota de la inteligencia, nos da esa inteligencia. También nos dio un alma, ¿sí? Nosotros al nacer se nos infunde el alma, ¿sí? Que cuando nosotros ya nos toque ir a la presencia de Dios, esa alma va a la presencia de Dios. Nuestro cuerpo se va a quedar aquí en la tierra, pero nuestra alma va a ir hacia la presencia de Dios. También cuando Dios les hace la promesa a Adán y Eva, ellos vivían en el paraíso, nos cuentan en el libro de Génesis también, y al mandarlos al Salvador, nos hace la promesa de que íbamos a tener la vida eterna. Pero ¿cómo hay que hacerle para alcanzar la vida eterna? Pues cumplir con los mandamientos, cumplir con lo que Dios nos pide. Entonces, Dios nos hace a imagen y semejanza. Todo eso lo vamos a encontrar aquí en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en el libro del Génesis. Cómo Dios crea al hombre y cómo lo dota de esa inteligencia. También el hombre va a ser una persona religiosa, es decir, que siempre va a buscar a Dios. ¿Sí? Siempre va a tener esa sensación de que hay que buscar a alguien superior a nosotros, que es Dios, y que vamos a alcanzar la vida eterna. También Dios se va a revelar al hombre a través de la Biblia. Vamos a ver profetas, personas que anunciaban a Dios, que hablaban acerca de Dios y nos van a ir enseñando cómo es Dios. Uno de ellos, pues podemos ver Moisés, que es Moisés, nos cuenta la Sagrada Escritura, que lo enviaron en una cuna al río, lo rescata la hija del faraón y le da estudio, lo ayuda, crece él y Dios lo elige para salvar al pueblo de Israel, es decir, ese pueblo que vivía en esclavitud, que vivía en malas condiciones, utiliza a Moisés para que lo saque de ese pueblo y los lleve a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, todos esos profetas ayudaron al pueblo de Dios y nos fueron anunciando, ya viene el Hijo de Dios, viene el ungido. También en catequesis pasadas hablamos acerca de Juan el Bautista, que pudiera ser un profeta porque anunciaba la venida del Hijo de Dios, que él decía, detrás de mí viene uno que no soy digno de desatarle la correa de su sandal. Y se refería obviamente a Jesús. También veíamos esa catequesis cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús. Entonces se utiliza a estos hombres para que hablaran acerca de la voluntad de Dios. También obviamente Jesús es enviado por Dios Padre, y ¿qué es lo que vino a hacer? Anunciarnos que el reino de Dios estaba cerca, ¿sí? Y que con él se instauraba ese reino de Dios. Entonces Jesús nos viene a hablar de su Padre. ¿Y cómo conocemos a Dios Padre? Pues a través de Jesús. Él nos viene a hablar de todo esto. Y nos dice, el reino de Dios es como ese granito de mostaza, que es pequeño, pero una vez que crece, pues es grande. Y el reino de Dios se parece a esto. Y cada vez nos hablaba Jesús, que era parábolas, ¿no? Pequeños cuentitos que nos hablaban acerca del reino de Dios. O nos hablaba de alguna enseñanza que quería darnos Jesús. Y todo eso está contenido en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces Dios nos va revelando, pues, a Dios Padre. Entonces decíamos, la Biblia, perdón, es palabra de Dios, es un libro sagrado, ¿sí? Porque es Dios que utiliza a estos hombres, los inspira para que escriban la voluntad de Dios. Bueno, entonces ya hablamos que la Biblia es un libro sagrado, se encuentra contenida toda la historia de la salvación, ¿sí? Desde el pueblo de Israel, que culmina con Jesús, que muere en una cruz y nos da la vida eterna, ¿sí? Todo eso nos va a hablar, por eso es el libro sagrado. Por eso la Biblia es palabra de Dios, no se les olvide, la Biblia es palabra de Dios y también es un libro sagrado. Aquí se encuentra contenido
toda la historia de la salvación del pueblo de Israel y nos habla y culmina con la nueva alianza que es Jesús. Entonces la Biblia está dividido en dos grandes grupos, en dos grandes partes. Uno de ellos es, ¿alguien me puede decir, alguien se acuerda en qué, cuáles son esas dos partes en que se divide la Biblia? Entonces a lo mejor en catequesis pasadas escucharon. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que sepa? Nadie. Bueno, ponemos atención aquí. La Biblia se divide en estas dos grandes partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de la venida de Jesús y el Nuevo Testamento es después de Jesús. Después de que Jesús nace, tenemos la Biblia. Se divide en esas dos grandes partes. Antiguo Testamento, antes de Jesús, y Nuevo Testamento, después de Jesús. No se les olvide eso, ¿sí? Y el Antiguo Testamento tenemos 46 libros, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento son 46 libros que nos van a hablar de la historia de la salvación. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. ¿Cuánto nos da en total entonces? ¿Cuántos libros tiene en total la Biblia? Alguien que me pueda decir, al que haga la suma. 46 más 27. ¿Cuánto nos da? ¿Puedo hacerlo yo, A ver, profe? sí, alguien que sea muy bueno para las matemáticas. 46 más 27, ¿cuánto es? Yo soy profe. A ver, ¿Cuánto, profe? 46 más 27, sin utilizar calculadora, puro cerebro, ni el celular tampoco. Más 27. Más 47. 27. 46 más 27. 27. 27. 5, Ahí voy. 4, 3, 6, 2, 7, 8, 1. 9, 10, 11, 12, 13. 13. Ponemos el 3, subimos una. 5, 73. 6, 7. Muy bien. ¿Quién nos dijo 73? Yo. ¿Quién es yo? ¿Cuál es su nombre? El que Benito. tiene la B. Ah, Benito. Ándale, muy bien, Ahí. Benito. Entre los dos, Benito, y nos dice, y ¿quién otro también nos ayudó? Bueno, el nombre dice Alma Patricia, Ana. pero ¿cómo te Ana, ok. Entonces Benito y Ana nos ayudaron, fueron 73 libros tiene la Biblia. Que en esto se dividen 46 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, todo el Antiguo Testamento nos va a hablar de los profetas, nos va a hablar de la historia del pueblo de Israel, que es la tierra prometida, que es donde Dios envía, saca al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba dominado por el faraón, que vivían como esclavos, es decir, trabajaban de sol a sol, no recibían casi remuneración, nomás podían vivir ahí, les daba comida el faraón, pues medio comían, pero vivían esclavos, no podían hacer otra cosa más que estar al servicio del faraón. Entonces, viendo ese sufrimiento Dios de su pueblo, de esa tierra prometida, utiliza a Moisés para sacarlo del pueblo de Israel. Entonces, todo el Antiguo Testamento va a hablar de la historia del pueblo de Israel, cómo lo saca de la esclavitud a la libertad. En el Nuevo Testamento encontramos varias partes, encontramos los evangelios. ¿Alguien me puede decir cuántos? Bueno, cada evangelio fue escrito por alguna persona. ¿Cuántos evangelistas hay? ¿Me pueden decir? Creo que en una clase ya les hablaron de eso. ¿Cuántos son? ¿Alguien me puede decir cuántos evangelios hay? Y los nombres. Nadie. Bueno, el evangelio sin duda alguna es uno, ¿sí? Evangelio que significa la buena nueva. La palabra evangelio significa la buena nueva, la buena noticia. No se les olvide esa frase porque parte de la tarea viene eso, qué significa la palabra evangelio. Entonces, la palabra evangelio es buena nueva o buena noticia.
Y sin duda alguna, el Evangelio es una que nos va a hablar acerca de la vida de Jesús, ¿sí? Es uno solo el Evangelio. Pero hubo 4 personas que escribieron los hechos, los gestos, todo lo que Jesús hizo en su vida pública, lo pusieron por escrito. Lo que ellos vivieron o lo que a ellos les contaron, lo pusieron por escrito y nos va a hablar de Jesús. Estos 4 evangelistas se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No se les olvide, estos 4, los evangelistas son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Que todos los domingos en misa vamos a ir escuchando cada uno de estos evangelistas, ¿sí? Entonces no se le olvide, los cuatro evangelistas son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos 4 son, ¿sí? Nos van a hablar acerca de la vida de Jesús, dónde nació, qué es lo que hizo Jesús, qué es lo que anduvo haciendo en su vida pública, etcétera. De todo eso nos va a ir hablando los evangelios. Después, cuando Jesús muere y resucita, se crea la primera comunidad cristiana, donde asistían, nos dice, hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles. Una vez que Jesús reunió a los apóstoles, les enseñó todo lo que tenía que haberles enseñado, ellos continúan con esa enseñanza que Jesús les dejó a ellos. Entonces, a lo largo de la historia, más de 2000 años, todavía nosotros tenemos esa fe que nos inculcaron los apóstoles. Sin duda alguna, a nosotros no nos tocó conocer a los apóstoles, o sea, de personas así físicamente, pero los conocemos a través de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, ¿sí? Y de esos apóstoles sobresalió, bueno, todos eran importantes, pero Dios le deja encargado a una sola persona a la iglesia. Y esa persona fue el apóstol Pedro, que Pedro fue el primer papa, ¿sí? Pedro es el primer papa. Hoy en la actualidad, ¿cómo se llama el papa actual? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado las noticias o alguien le ha dicho? ¿Cómo se llama el papa hoy en la actualidad? Papa Francisco. Francisco. Francisco, exactamente. Ya han pasado más de 266 papas desde que empezó Pedro hasta hoy en la actualidad. Son 266 papas, ¿sí? Que son sucesores de San Pedro, ¿sí? Que ese es donde Jesús le deja las llaves de la iglesia y le dice, tú eres Pedro, Mateo 16:18, dice en la Sagrada Escritura, nos dice, Mateo 16:18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ellos han pasado esa enseñanza a lo largo de la historia. ¿Dónde encontramos esa enseñanza? En los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Donde se escribieron las primeras comunidades cristianas. Después viene otro apóstol que es San Pablo. San Pablo no conoció físicamente a Jesús, pero con todo lo que le enseñaron los demás apóstoles, él escribe epístolas, son cartas que se van dirigiendo a diferentes comunidades, ¿sí? Entonces encontramos las cartas que se escribieron, la cual se escribió San Pablo, también San Pedro escribió también una carta, Santiago y Juan. Y también tenemos otro libro que se llama en el Nuevo Testamento, estoy hablando del Nuevo Testamento, que es los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas o epístolas que San Pablo, San Pedro, Santiago y Juan que escribieron, ¿sí? Cartas a diferentes comunidades cristianas. Y viene otro libro que se llama Apocalipsis, ¿sí? Que nos habla acerca de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo a la tierra, ¿sí? Y nos va a hablar acerca de muchos, nos va a dar muchos símbolos. Entonces, la Biblia entonces tiene, ¿cuántos libros dijimos que tiene la Biblia? En total, ¿cuántos libros son? 73. 73. ¿Cuántos son del Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa? 46, 46. ¿Y del Nuevo Testamento son? 27. 27. Muy bien. Aquí sí, se nos cayó aquí la Biblia. Ya no quiso seguir aquí con nosotros. Bueno, mientras arreglo aquí este desorden que se hizo. Bueno, seguimos. Entonces, aquí dice 46 tiene el Antiguo Testamento,
que la Biblia se divide en dos partes, ¿no? Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús, y el Nuevo Testamento, que es después de la venida de Jesús. Y tenemos el Antiguo Testamento, 46 libros, y el Nuevo Testamento, perdón, 27, que suman en total 73 libros. Muy bien. Entonces, todo eso que encontramos en la Biblia, decíamos, es palabra de Dios. A ver, ¿alguien levantó la mano? Cuidado, gordo. Me figura, o si levantaron la mano. Creo que alguien se salió de la reunión. ¿Se salió? Ah, bueno. Se salió. Es que vi ahorita como que levantaron la mano, pero no puse a ver. A ver, dice... Ah, bueno, ya nos dijo Ana, pues que no podía prender el micrófono. Hasta ahorita voy viendo tu mensaje, Ana, ¿sí? Bueno. Bueno, hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario, algo que me quieran decir. ¿Sabe que no entendí esto? O ¿Qué cosa, profe? no, algún comentario que tengan, o alguna, ¿cómo podríamos decir? Alguna duda que tengan. Nada, todo claro, más o menos. Sí, sí. Ok. Bueno, Sí. entonces, perdón. Bueno, seguimos. Entonces, ya decíamos, a la Biblia, pues hay que leerla, ¿sí? Siempre. ¿Cómo vamos a conocer a Jesús? Pues a través de su palabra. Entonces es importante leer. Les voy a recomendar que en su casa, si tienen Biblia, el que tenga Biblia, muchas veces a lo mejor no lo pueden tener físicamente, es decir, en papel, ¿sí? Como esta, alguna Biblia así, o dependiendo, ¿no? En una Biblia, lo que sea. Bueno, muchos a lo mejor no pueden tener así el libro grande, pero también, si vemos en el teléfono, muchas veces hay aplicaciones que podemos descargar la Biblia. Perdón, podemos descargar la Biblia y hay que leer pequeños trocitos, hay que leer los evangelios, que decíamos los evangelios. ¿Cuántos evangelios son? ¿Cuántos son los evangelistas? ¿Se acuerdan? 4. Ah, muy bien, Ana Patricia, 4. 4. ¿Quién me dijo 4? Ana Patricia. Daira. Dije 3. Daila, sí, muy bien. Entonces son 4. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan los nombres de los evangelistas? Ajá. Juan, ¿quién más? Lucas. Lucas, ¿y quién más? Empieza con M también el otro, el que les hace falta. Marcos, exactamente. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los 4 evangelistas. ¿Y cuántos evangelios hay? Perdón, ¿sí? ¿Quién me habló? De evangelistas hay 4. Ahí como dijimos ahorita. 4. Sí, muy bien. Son 4, ya decíamos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y cuántos evangelios hay? ¿Cuántos evangelios hay? Evangelios, ¿cuántos hay? No se les olvide, evangelio es solamente uno que nos habla de Jesús, pero hubo 4 personas que lo escribieron, que se llaman evangelistas, que hablaron acerca de la vida de Jesús. Mande. ¿Le puedo decir algo? Yo, Sí, Ana. Ana, dime, Ana. ¿Cuánto es 90 por 90? 90 por 90. ¿Cuánto Sí. es? A ver, dime tú. Tienes buenas para las matemáticas. 180. Ándale. Muy bien. Ok, pero ahorita no estamos en clases de matemáticas. Sí, ahorita no estamos en clases de matemáticas. Seguimos con la... bueno, ya les decía. Les recomiendo yo que lean la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Jesús? A través de su palabra, ¿sí?
de esa manera vamos a ir conociéndolo a él. Sí, por ejemplo, cuando a lo mejor que en nuestra escuela, cuando vayan a clases presenciales o ya van a entrar a clases presenciales, que a lo mejor entra un compañerito nuevo a la escuela y a lo largo del tiempo se hace su amigo. ¿Pero por qué se hizo su amigo? Obviamente porque platicaron, se conocieron y ya pudieron ser grandes amigos o amigas, ¿sí? Así va a pasar con Jesús. Si no platicamos, si no lo escuchamos a través de su palabra, pues difícilmente lo vamos a conocer y va a poder ser nuestro amigo. Porque Jesús va a ser nuestro amigo fiel, siempre va a estar con nosotros. Cuando ustedes hagan su primera comunión, van a recibirlo por primera vez en su cuerpo, en su corazón, y van a poder decir, Él es mi amigo Jesús, que confío en Él. Bueno, de esa manera vamos a conocer a Dios, a Jesús, a través de su palabra. Entonces les recomiendo leer pequeños versículos, ¿sí? De la palabra de Dios. Bueno, después decíamos, la palabra de Dios, pues va a alimentar nuestra alma, nos da la vida, la palabra de Dios, y es necesario pues ir caminando poco a poco, ir conociendo la palabra de Dios, tener esa costumbre de leer la palabra de Dios en familia, es muy importante. Y también la palabra de Dios va a ser esa luz de nuestro camino, ¿sí? Nos va a ir impulsando a recorrer la verdad y pues la belleza que encierra toda la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos va a invitar darle un espacio en nuestra vida. Es necesario tener la palabra de Dios, darle ese espacio. Hacer una entronización. ¿Qué es una entronización? Ponerle un trono en la palabra de Dios en nuestras casas. En el mes de septiembre próximamente, pues todavía falta mucho, es dedicado el mes de la Biblia. Todo septiembre se dedica al mes de la Biblia. Pero no solamente septiembre, sino siempre hay que tener la Biblia. Y en ese momento, en el mes de septiembre, se hace la entronización, se le hace un trono, se le adorna, se le pone en un lugar visible. Entonces así les recomiendo en sus casas, si tienen su Biblia, dedicarle un espacio, ¿sí? Tener un espacio dedicado a la palabra de Dios. Muy bien, Maestro, entonces, mande. yo tengo dos tipos de Biblias, Dos tipos de Biblia, ¿cuáles son? la infantil y la sagrada. Ah, muy bien. ¿Y las lees en las noches o más o menos? Mamá nos las leía en la noche. En la noche. Ah, muy bien. Sí. Muy bien, sí está bien. Ahí, por ejemplo, la infantil, pues a lo mejor nos va a ayudar un poquito más a entender algunos pasajes, ¿no? Porque no viene, o sea, nos habla, pues obviamente es para niños, ¿no? Para que lo puedan entender ustedes. Entonces también pues es recomendable que por la lea más o menos tengas pues una idea. ¿Has leído alguna historia de ahí que te acuerdes? Que nos Sí. puedas compartir. ¿Cómo cuál? Adán y Eva. Adán y Eva, ¿qué fue con Adán y Eva? ¿Qué pasó con ellos? Que se comieron una manzana que Dios les dijo que no debían comer y Ajá. Dios los castigó porque esa manzana era del diablo, pero según yo Dios lo convirtió en una serpiente para que no se pudiera mover. Ok. Ajá, algo así, parecido. Obviamente, Sí. lo importante ahí es el pecado que cometieron Adán y Eva, que fue desobedecer a Dios. Y la consecuencia, pues, fue comerse ese fruto prohibido. Y nos dice ahí, muy bien, como nos comentas, pues, el diablo se puso en una serpiente y los engañó a Adán y Eva. Muy bien. Entonces, hay muchas historias muy bonitas ahí en la Sagrada Escritura y que sería bueno que, pues, la leyeran, ¿no? Pues qué bueno. Sebastián, ¿sí, verdad? Sí. Ah, muy bien, Sebastián. Bueno, entonces también, como les decía, hay que leer la palabra de Dios en familia, meditarla, ¿sí? Leer un pedacito, un trozo, así como nos platicaba ahorita Sebastián, pues leyó esa historia de Adán y Eva y ya nos contó qué es lo que leyó en esa historia, ¿no? Y también es meditarla, ver, mira, si ellos desobedecieron a Dios, lo que tengo que hacer yo es no desobedecerlo, siempre cumplir, siempre también no solamente es no hacerle caso a Dios, sino también si no le hacemos caso a nuestros papás, ahí también estamos desobedeciendo a Dios, porque uno de los mandamientos nos dice
honrarás a tu padre y a tu madre. Y si no respetamos, honramos, si no respetamos a nuestros papás, eh, a nuestra mamá y a nuestro papá, pues tampoco estamos obedeciendo a Dios, estamos cumpliendo con él. Entonces hay que meditar la palabra de Dios, hay que dejarnos transformar, escuchar, verle una enseñanza que nos da la palabra de Dios cada vez que la leamos, cada vez que la meditemos. Debe producir un cambio en nosotros. Muy bien. Entonces, el día de mañana, la iglesia, a petición del Papa Francisco, se celebra el domingo de la palabra de Dios. Entonces, todos los domingos que ustedes vayan a misa o que la vean a través de internet, pues ahí se lee la palabra de Dios, se lee el Evangelio. Entonces, mañana celebramos esta fiesta, ¿no? De la palabra de Dios, el domingo de la palabra de Dios. Sí, cada año se va a celebrar esta gran fiesta, ¿no? Donde se le da el realce a la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? ¿Sí? Arle dice ahí, está levantando la mano, Yo me llamo pero es Brittany. Brittany, ¿verdad? ¿Eres Brittany? Hoy mi primito se va a bautizar. Hoy se va a bautizar tu Sí. primero. Ah, muy bien, perfecto, ya va a ser, ya decíamos, esa imagen de Dios, pero va a ser semejanza de Dios porque ya se va a bautizar. Y se va a hacer más grande la familia, que es la iglesia, el pueblo de Dios, ¿sí? Muy bien. Ah, bueno, entonces mañana celebramos esta fiesta de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces la Biblia, ya decíamos, la Biblia es libro sagrado, es palabra de Dios. Entonces el día de mañana vamos a escuchar el siguiente evangelio, ¿sí? Vamos a poner atención, se los voy a leer yo aquí de la Biblia, y vamos a poner atención. Vamos a leer en el... permítanme que me equivoqué. Aquí. Vamos a Alguien que leer... se llama Zaira Mande. levantó la mano, que dice que alguien que se llama Zaila y Georgino, algo así, levantaron Ajá. la mano. Ah, perdón, sí, a ver, gracias, Sebastián. A ver, ¿quién levantó la mano para que me diga qué pregunta tiene? Adelante. Nadie, ya se desanimaron. A ver, aquí dice, bueno, los comentarios de aquí. Ok. Ah, bueno, nos dice que no puede prender el micrófono, nos dice Ana. Ana. Muy bien, Ana. ¿Alguien más levantó la mano? Bueno, pues nadie, parece que No, no. Listo, gracias. Ah, bueno, entonces vamos a leer el Evangelio de Lucas, ¿sí? Y vamos a leer el capítulo 1, versículo del 1 al 4 y después del 14 al 21, ¿sí? Este Evangelio es el que se va a leer el día de mañana en la misa. Obviamente ahorita por situación, pues no podemos venir a los templos, sobre todo ustedes menores de 10 años no pueden estar aquí dentro del templo, ni personas mayores de 65 años tampoco pueden estar dentro del templo. ¿Por qué? Porque nos dice la Secretaría de Salud que hay que cuidarnos todos por esta situación que estamos viviendo. Pero ahí en el grupo de WhatsApp, donde están algunos de sus, bueno, donde están sus papás, ahí todos los domingos se está enviando la transmisión, estamos transmitiendo la misa a través de Facebook. Entonces ahí les envío siempre el link en la misa de 12 para que la puedan estar viendo la transmisión. ¿Sale? Entonces el día de mañana para que vean la misa a través de Facebook. Ok, Ana, no, bueno, no te preocupes, Ana. No, vas con que nos escuches, que estés ahí atenta. Entonces, mañana vamos a escuchar este evangelio. Ok. Sí, no, no te preocupes, Ana. Ah, bueno, entonces vamos a ver la transmisión mañana de los que no pueden venir aquí al templo y vamos a escuchar este evangelio. ¿Sí? Ponemos atención donde nos habla Dios. Entonces decíamos capítulo 1, versículo del 1 al 4 y del 14 al 21. Y nos dice,
Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todos los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, ilustre Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Y luego, bueno, leímos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Ahora vamos a leer capítulo 4, versículos del 14 al 21. ¿Sí? Ahí me equivoqué yo. Son dos versículos. El primer versículo es Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y después nos vamos al capítulo 4, versículos del 14 al 21. Y nos dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue puesto a prueba por el diablo durante 40 días, no comió nada. Yo creo que me equivoqué. Perdón, me equivoqué otra vez. Es que estaba leyendo otro versículo que no era. Bueno, entonces leemos Lucas capítulo 4, versículo del 14 al 21. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentó el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, porque me ha consagrado por la unción. Él él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación de los cautivos y a la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Gracias, Señor, por tu palabra. Entonces, si vemos en Lucas 1, versículos del 1 al 4, nos habla de que Lucas, dice que va ordenando los relatos que ha escuchado y que él se ha informado. Fue a donde Jesús se había criado, conoció. Nos cuentan que el Evangelio de Lucas, él fue con María, la madre de Jesús, y ella fue la que le empezó a relatar cómo fue el nacimiento. En la Sagrada Escritura, los otros evangelistas de Mateo, Marcos y Juan no nos dan tantos detalles de cómo fue el nacimiento de Jesús. Sin embargo, aquí en el libro en el Evangelio de Lucas, sí nos da detalles, y eso nos muestra que él fue y platicó con María, y María le explicó cómo fue el nacimiento, ¿sí? Entonces, en Lucas 1, capítulo 1, versículo del 1 al 4, nos habla que él fue y se puso a ordenar cómo fueron los acontecimientos de la vida de Jesús, ¿sí? Y le dice a su tío Teófilo, ¿sí? Bueno, después en Lucas 4, versículo del 14 al 21, nos habla cómo Jesús fue a la sinagoga. La sinagoga era, el pueblo judío se reunía, era como el templo, se reunía y ahí se escuchaba la palabra de Dios. Dice, tomó un rollo, tomó la Sagrada Escritura, lo desenvolvió, nos dice aquí el pasaje, y empezó a leer del profeta Isaías, donde decía: el Espíritu está sobre mí,
Él me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Dice, cerró el libro, se lo volvió al ayudante y dijo Jesús, esto que acaban de oír, hoy se ha cumplido. ¿Sí? Todo eso que hablaba que el Espíritu de Dios estaba sobre él, pues estaba hablando sobre Jesús. Que este profeta Isaías no conoció a Jesús, obviamente fue mucho tiempo atrás, y él relataba del envío del Mesías, que como dice Jesús, hoy en mí se ha cumplido. La palabra escritura, hoy en mí se ha cumplido. ¿Sí? Entonces, este evangelio es el que van a escuchar el día de mañana. Si ponemos atención en la misa, el día de mañana, los que puedan pues ver la transmisión de la misa, como les digo ahí en el grupo donde están sus papás de WhatsApp, ahí voy a enviar el link para que puedan accesar a la misa a través de Facebook, ¿sí? Para que la vean la misa y van a escuchar este evangelio, ¿sí? Y al sacerdote mañana pues nos hablará un Maestro, poco más. Mande, dime. ¿nos puede pasar el número de la que le tenemos que mandar las tareas? Ah, sí, ahorita al final, sí, todavía no hemos terminado, ¿sí? Sí, ahorita les digo quién es para que le envíen las tareas, ¿sale? Sí. Bueno, em, entonces Jesús nos dice que Dios le ha enviado para traernos la buena noticia. Entonces, la palabra evangelio significa, decíamos, buena noticia o buena nueva. Entonces, ahí nos dice en el último parrafito del evangelio de Lucas, en el versículo 21 del capítulo cuarto, ahí nos habla, Dios me ha enviado para llevar la buena noticia todos nosotros, ¿sí? A los pobres, a las personas que están en la cárcel, a los ciegos, a los que no tienen libertad. Caso que Jesús viene a traernos la buena noticia a todos, ¿sí? En especial, pues a los pobres, a los más marginados. Pero es para todos esa buena noticia. Jesús nos habla pues siempre claro y nos trae esa luz, que es la luz de Dios. Entonces en esta semana, bueno, que mañana iniciamos la semana, pues vamos a aprovechar para pensar si realmente somos esos transmisores de la buena noticia de Dios, es decir, lo que yo aprenda aquí en el catecismo, si realmente lo comparto a lo mejor con mis hermanos más grandes o mis hermanos más pequeños, o mis primos, o mis vecinos, o con mis papás, o con mis tíos, o mis abuelos, etcétera. Realmente hemos compartido estas enseñanzas con alguien mayor. Entonces, esta semana, que mañana iniciamos, pues pidámosles o aprovechemos ese momento para dar la buena noticia, que es Cristo, hablar acerca de Cristo, que nos trae esa esperanza. Hay que aprovechar eso. Entonces, eso sería prácticamente el tema. Entonces decíamos que, pues la Biblia significa libros, ¿sí? Que la Biblia tiene 73 libros, que es como una gran biblioteca, que el Antiguo Testamento nos va a hablar acerca de la historia de la salvación. Y el Nuevo Testamento nos va a hablar acerca de la vida de Jesús, los gestos, los hechos y todo lo que aconteció en la vida pública de Jesús. Y también veíamos que el Antiguo Testamento lo forman 46 libros, donde están los profetas, donde nos van a hablar del pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Estos 27 libros, 4 son dedicados a los evangelistas, que decíamos que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y la palabra evangelio significa buena noticia, buena nueva. Y tenemos los hechos de los apóstoles que nos hablan de cómo se reunían las primeras comunidades cristianas después de la resurrección de Cristo, cómo se reunieron. También nos van a hablar de las epístolas o cartas que son de San Pablo, San Pedro, Santiago y Juan. Son las cartas que vamos a encontrar. Y tenemos el libro del Apocalipsis. Entonces el Nuevo Testamento son 27 libros. Entonces forman en total 73 libros. Y la Biblia, decíamos, es palabra de Dios, es libro sagrado. Así que no se les vaya a olvidar eso, porque de ahí va a depender
la tarea que ustedes van a realizar. ¿Sí? La tarea va a constar de 3 hojitas donde van a poner, eh, van a completar un texto. Ahorita más ratito se lo envío. También van a colorear algunas partes y otros van a también transcribir ahorita lo que les leí de Lucas, ¿no? Del Evangelio de Lucas, capítulo 1 del 1 al 4 y versículos, el capítulo 4, versículos del 1, perdón, del 14 al 21, ¿sí? Entonces, para buscar en la Biblia hay una manera, ¿sí? Para que ahorita cuando ustedes ahí en su Biblia, para que más adelante en la tarea, pues busquen, sepan buscar los pasajes bíblicos. Siempre en la Biblia, cada Biblia va a tener, pero como todo libro tiene un índice, el índice nos habla acerca de dónde se encuentran la, los libros, ¿sí? El índice nos va a decir en qué página se encuentran los libros. Obviamente cada Biblia es diferente. Entonces, no sé si alcanzan a ver aquí, se los voy a acercar un poquito más. La Biblia, ¿se alcanzan a ver ahí? Más o menos. Bueno, entonces la Biblia siempre va a tener aquí el número, el nombre del libro. Aquí nos dice Primera de Samuel. Más o menos, Más o menos. profe. Ahí se ve un poquito mejor. Yo creo que sí. Bueno, ahí se ve un poquito mejor. Bueno, entonces, a ver. Entonces aquí nos muestra el número, aquí en la parte superior nos va a mostrar el nombre del libro. Entonces cada libro tiene un nombre. Aquí estamos en el Antiguo Testamento y nos dice Primera de Samuel. ¿Por qué es Primera de Samuel? Porque hay Segunda de Samuel. Y así. Entonces aquí en la parte superior nos va a decir el nombre del libro. Dentro del texto, el número más grande, en este caso este, que es un 20, que lo ven ahí, ese representa al capítulo. Y los números pequeños que se encuentran dentro del texto, por ejemplo, ese 2 que se alcanza a ver ahí, ¿lo ven? Ese 2, ahí está. Ese 2 representa los versículos. Entonces, cuando vayan a buscar en la Biblia, váyanse al índice para saber en qué libro está. Y acá en la parte superior nos va a decir el nombre del libro, o en el índice pues nos dicen qué página. Y cuando nos digan capítulo, pues es el número más grande que aparece en el texto, por fuera, por lo regular, como ese 20 que está ahí. Igual cada libro tiene diferente numeración. Y los números más pequeños, pues son los versículos. Entonces, Maestro, Arle dice que levantó la mano. perdón, Arlet, dime Arlet, ¿cuál es su duda? Yo tengo un librito que traía la vela cuando me bauticé, que dice cómo deshacerse de los pecados. Muy bien, exacto, sí, muchas veces nos hablan de cómo nos ayudan a cómo, a lo mejor para confesarnos, más adelante tú que ya te bautizaste, más adelante que hagas tu primera comunión, pues vas a confesarte, vas a recibir por primera vez el sacramento de la confesión y ya de posteriormente el sacramento de la comunión, que todos ustedes se están preparando para eso. ¿Sí? Muy bien, gracias Sebastián por decirme, por avisarme. Bueno, y luego aquí tenemos el evangelio que les leí ahorita, Lucas. Mande. Profe, Mande. Alma anda diciendo algo A ahí ver, en el chat. ¿qué dice del caso? ¿A dónde te vas, Ana? Bueno, entonces ya no va para terminar, para que vean ahí. Entonces, aquí lo que le leí fue el Evangelio de Lucas, capítulo 1, aquí está el 1, y los versículos del 1 al 4. Le leí este parrafito, y luego después pasamos al capítulo 4, ahí está el número 4, y versículos del 14 hasta acá, del 14 al 21. Bueno, entonces,
Para buscar en la Biblia, ya sabemos, hay que buscar el nombre del libro. Ahí cuando ustedes hagan la tarea, viene buscar Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4, y capítulo 4, versículo del 14 al 21. Es lo que les leí ahorita y es parte de la tarea que van a hacer. Y para que busquen, ya saben, ¿no? Se van al índice, buscan el libro que desean buscar, obviamente. Después buscan el capítulo, que es el número más grande que aparece en el texto. Bueno, cuando esté en una cita, siempre va a venir el nombre del libro. El primer numerito después del nombre del libro es el capítulo. Después va a haber una comita y luego vienen los versículos, ¿sí? Que es del 1 al 4, dice. Va a ser 1-4, ¿sí? Entonces así es. Igual ahí en el chat ahorita les envío una imagen de cómo buscar en la Biblia, ¿sí? Para que no batallen. Ahí se las envío ahorita junto con la tarea, ahí les envío la imagen de cómo buscar en la Biblia, ¿sí? Para que les quede más claro. Muy bien. Entonces, nada más recordarles, ahorita les envío el nombre y el número de la persona que hay que mandarle la tarea, que es la maestra Fernanda, para que ella las vaya registrando. Y también que vayan viendo en el grupo, a los que a lo mejor entraron por primera vez o es el segundo sábado, pues que vayan y vean ahí en el grupo de Facebook, donde se encuentra. Ahorita también les envío el link ahí en el grupo de los papás. Ahí les envío el link para que accesen a los temas. También les voy a reenviar para aquellos que no lo tengan, las tareas de las 13 sesiones que llevamos hasta el día de hoy. ¿Sale? Bueno, entonces ya vamos a terminar, hacemos la oración final y ya para poder continuar con nuestras labores. Decimos el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tus beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también a nosotros. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Bueno, y nos pedimos de nuestra Madre Altísima diciendo, Dulce Madre, que se aleje tu vida de mi parte. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que te están como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Antes de retirarnos, vamos a tomar una pequeña foto, ¿sale? Para que pongan ahí su mejor. Espérenme. Ahí va, espérenme, nomás déjenme. La voy a tomar desde el otro lado. Ahí va. Deme chancita. Estoy medio lento en eso. Listo, ahí va. Nomás déjeme salir aquí en la. Ya mero. Estoy medio lento. Entonces ahí está, ahí vamos a empezar. A que ponga su mejor sonrisa. La sonrisa colgate. Todo. ¿Cuál sonrisa colgante? Listo. Muy bien, entonces nos vemos el próximo sábado. Ahorita les envío la tarea. No se les olvide. ¿Sale? Bueno. Muy bien. Entonces nos vemos. Hasta el sábado. Mañana
estén pendientes de la misa, ¿no? Les voy a mandar el link para que estén ahí atentos. Adiós, que estén bien, Adiós. que se vean muy bien, que se bien, no coman tierra. Sale, adiós.